Cuts and Curves, Subway y Botica na Medic te presenta. Saludos y bienvenidos a otra edición de Salud 5 Amita Francis Olognier. Para ahora seguro bosa con nos meta principal ta para ayudar a vos coger y vivir una vida más saludable. Uma visão da gran parte disso aqui e agora nós também amplia o conhecimento de outra opção que você pode escolher para seguir praticar atividade física. Nós temos uma luna nova agora que está faltando apenas algum dia para a área aqui terminar. Em vez de tirar cerveja do ring, já que a área está acabando, nós queremos motivar para você e cambio agora e voltar a área com o melhor estado de saúde que vai abrir 2024 com ele. Essa aqui está Saúde 5. A Saúde 5 está mostrando o que está CrossFit. Promédio de dezembro, Dia Internacional de Conscientização Mundial de AIDS. E mira com Saúde 5 a inspirar Marco Espinosa. Ao promédio de dezembro, World AIDS Day, nós também queremos para o rato quieto e nos meses no dia aqui, onde a gente mundialmente está uni na mesa e luta contra o vírus de HIV. Na dona sostém na sunang que está viva que vírus de HIV e está comemorar tudo sunang para falecer e a causa de AIDS. Na Aruba também nós temos nos debate com HIV. É uma realidade que nós está viva da nossa comunidade. E aí aqui só por lo menos 30 casos novos a quedar registrados. Recentemente, mas sinto que conversar com o Dr. Sanchez Rivas, netamente é tópico aqui. O jovem médico opta para fazer sua especialização riba AIDS na Europa, pero ha surgido uma oportunidade para estabelecer su mes na Aruba e, mientras tanto, tem baudo seu tratamento por lo menos 150 pacientes com HIV positivo. Segundo o doctor, tem uma diferença grande entre AIDS na Europa y AIDS na Aruba. La mayor diferencia que veo es la cuestión de aceptación de la enfermedad por parte de los pacientes y el hecho de considerarlo tan sumamente tabú y querer ocultarlo a todo, cualquier sea el precio, prefieren ocultarlo antes que alguien, quien quiera, lo sepa. Entonces, para mí eso es lo más para mí la diferencia más importante es esa, la gente es capaz de saber que es positiva y no ir al médico con tal de que nadie jamás sepa que es positiva. Lo que pasa es que la gente olvida que esto progresa y tarde o temprano se va a saber. Entonces, para mí esa es la mayor diferencia, que aquí yo no le puedo decir a nadie, por ejemplo, que hagamos una asociación de pacientes, porque mis pacientes no quieren conocerse los unos con los otros, no quieren que nadie sepan que son positivos. Estigma e discriminação está quedando realidade para a pessoa que está vivendo com HIV. E mentalidade aqui está netamente o qual está impedindo as comunidades de combater o vírus aqui. No saber a lo que te enfrentas y tener tanto miedo a mostrarlo hace que al final haya mucha más gente que se contagia, porque haya mucha más gente que no se quiere hacer el test, con lo cual está infectada pero no lo sabe, y esto es ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú estás infectado, no lo sabes y sigues teniendo relaciones sin preservativo con 10, 12, 20 personas, pues son 10, 12, 20 personas que se pueden infectar. Y además esto implica que si no te haces la prueba, pues tarde o temprano apareces en el hospital con todos los síntomas y es que te está jugando la vida. Es que no es una cuestión de una gripe, es que te puedes morir. Y son situaciones muy desagradables para el médico, para el paciente por supuesto, y para la familia, porque en ese momento es cuando tienes que afrontar todo de golpe y esa no es la forma que yo creo que haya que hacer las cosas cuando se pueden evitar. Hoy en día hay un adelanto científico que aborda así del tratamiento de HIV. Ahora mismo una situación en cuanto al HIV que difiere mucho de lo que era anteriormente. Mis pacientes están
con análisis de sangre, como yo digo, mejores que los míos, con unas defensas altísimas y perfectamente funcionando, con un virus que está dormido en sangre, con una concentración tan sumamente baja en sangre que son incapaces de transmitir la infección a otra persona, por ejemplo. Y ninguno tiene ningún... De hecho, mis pacientes, la mayor parte de ellos, al principio los veía un poco más porque acababa de llegar y tenían que conocerme y coger confianza conmigo, pero ahora mismo yo les digo, nos vemos en 6 meses. Quien pensaba hace 25 años el nos vemos en 6 meses era cruzar los dedos porque la persona siguiera viva. Ahora nos vemos en 6 meses que vas a estar perfecto. Ta HIV positivo no significa que inang mesmo vida acaba. Al contrario. Una vida completa. Me refiero, yo aquí todavía no lo tengo conmigo, pero ya además este año también yo trabajaba en un hospital grande en España y teníamos una cohorte de pacientes muy grande. Teníamos muchos pacientes con hijos concebidos de forma natural, con partos naturales y sin infección, porque si la mujer es la que está infectada controla la infección con el tratamiento y es incapaz de transmitirlo al niño, si es el hombre el que está infectado y está perfectamente controlado, no lo transmite a la mujer y la mujer se puede quedar embarazada de forma normal. Son cuando pacientes que sabes que están bajo tratamiento y que están bien controlados, nosotros teníamos un montón de niños, hijos de nuestros pacientes, y eso es más normal que yo te diga, vas a seguir trabajando, vas a seguir haciendo tu deporte, el que tú quieras, comiendo lo mismo, saliendo lo mismo, teniendo los mismos amigos, puedes tener pareja, probablemente puedas tener niños y te atropellará un coche el día de mañana, te dará un infarto o te caerás de un 3er piso, pero esto no va a acabar contigo. Eso es vivir normal. Lo único que cambia es tomar una pastilla o 2 al día. Aunque esa trata su pasyandang panang por hiba mejor calidad de vida, esta reitera que mejor situación está para prevenir de queda contagiar. Mi consejo siempre, esto lo primero es utilizar preservativo, protegerse porque uno nunca sabe, porque una noche loca la tiene cualquiera, pero luego tienes que vivir el resto de tu vida con una enfermedad. Nunca sabes con quién te estás acostando Lo malo de las enfermedades de transmisión sexual, no solo el HIV, la sífilis, la hepatitis, la clamidia, etcétera, es que no tienen una cara. Es decir, tú no ves a la persona y dices, esa persona está infectada. Eso no, yo puedo estar infectada, mis compañeras aquí podrían estar infectadas y nadie lo sabría. Entonces, no puedes, es una cuestión de protegerte a ti mismo y proteger a los demás de ti, ¿por qué no? Ahora, ese es el primer paso. El segundo es hacerse la prueba. El segundo es, ante la duda, ve a hacerte la prueba una vez al año si no tienes pareja, si vas a empezar una nueva relación y crees que esa relación va a ser... Yo le digo muchas veces a amigos míos, acabas de empezar a salir con esta persona y te gusta y crees que va a seguir adelante y quieres que sea tu pareja porque no vais los dos, os hacéis la prueba, sabéis que estáis los dos bien y ya... Adelante, sin preservativo, y ya confiar el uno en el otro. Yo siempre digo, ya confiar en que nadie decida participar en otra historia mientras tanto. Pero preservativo y prueba, eso es lo más importante. No tener vergüenza, mejor prevenir como lamenta. Permitirnos cumplir con un parte comercial, pero ahora con mi vuelve me debe contar de CrossFit. No vaya un camino. CrossFit, actually, mi vida está rond de CrossFit actualmente.